Hola, buenas tardes. En el día de hoy nos acompaña nuestro amigo y colega Carlos Mancera, de nuestra área comercial. Carlos, cuéntanos, ¿cuál es tu parte favorita de trabajar en Corday? Hola Ángel, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, mira, la parte favorita que siento yo de trabajar en Hosden es que es una compañía abierta a los proyectos, al entendimiento de los proyectos. Es una compañía ágil, flexible, flexible en que encaja donde debe encajar, donde no encaja, pues realmente se habla con mucha honestidad. Pero es una compañía ágil, eficiente y flexible. Me parece que esos son los tres pilares fundamentales de la compañía. Tiene obviamente un gran conocimiento técnico, que eso pues le permite encajar en este sector que atiende, sector de TI, sector de telecomunicaciones, de servicios en nube y de todo lo que asocia a los temas de data center. Entonces eso es lo que me parece importante de José. Le tengo una pregunta difícil. ¿Recuerda cómo fue su primer día en Corday? Claro, había bastante ansiedad. Eh, Bastante ansiedad en qué sentido, en que venían cosas nuevas, venía un aprendizaje nuevo. Hubo mucha capacitación desde el primer día, tuve una jornada de capacitación fuerte, algunas cosas retomándolas y otras cosas aprendiéndolas. Y es importante estas etapas en las empresas en ese primer día, conocer muy bien la compañía, conocer hasta dónde, de qué somos capaces y realmente qué estamos dispuestos a hacer para apoyar a los clientes en requerimientos tecnológicos. Entonces eso fue como mi experiencia de ese primer día, de mucha apertura mental para recibir información que fue suministrada en el proceso de capacitación. Magnífico. Luego entonces, esta pregunta cae como anillo al dedo. ¿Qué significa al día de hoy Corday para ti? Bueno, para mí, sin que suene a cliché, es una familia. Veo todos los miembros del equipo conectados como una familia. Veo unos socios, unos gerentes, unos líderes de equipo todo el día, todo el tiempo capacitándose en ser mejores, en hacer más eficientes los procesos, en hacer más eficiente la operación. No solo en temas de recursos, sino en temas de información para la gente, para todo el equipo involucrado. Entonces veo mucha familiaridad, veo una compañía que siempre quiere jalar hacia adelante. Entonces me parece importante esto, ver a Hosden de ese sentido. Siempre la he visto así, me parece que es una realidad que la compañía funcione así, funciona en pro del cliente, en pro de estar a la vanguardia y de cumplir siempre se cumple. Entonces hemos tenido proyectos retadores en estos 3 años que llevo en la compañía, retadores en tiempo de implementación, retadores en la operación como tal, y he visto siempre entregar esa última milla adicional de todas las áreas, y no solamente desde el área comercial o el área de apoyo a la venta, que son preventa, sino las áreas de operación, las áreas de la área jurídica, las áreas de atención al cliente. O sea, hay muy buena disposición de todo el equipo. Sabemos que un cliente cuesta traerlo y sabemos que es más fácil mantener un cliente y hacerlo crecer que traer un cliente nuevo. Entonces eso me ha gustado mucho de la compañía, esa familiaridad y ese enfoque de crecimiento constante. Carlos, bajo su óptica, ¿qué se avecina en el futuro para Corday? Bueno, hay un futuro bien interesante, bien promisorio. Se está construyendo, se está terminando la construcción de un data center en Colombia. Paralelo a esto se inició la construcción de un nuevo data center en la Florida, en Estados Unidos. Pese a los 7 que hay ya en América Latina, pues vienen estos 2 más que vienen a reforzar toda la operación. Esto pues avecina unos pasos gigantes. Veo yo que Hosden va a pasar a ser de tal vez una compañía mediana a una compañía grande que va a soportar muchas operaciones porque tiene muchas buenas características estos 2 nuevos data centers que van a albergar entidades financieras con muchas certificaciones importantes para todo el sector corporativo, para el gobierno, para entidades de gobierno seguramente van a estar
en nuestro data center. Entonces veo un futuro bien interesante, bien amplio, con crecimiento constante, con desarrollo, con toda esta vanguardia tecnológica, pues está apuntándole Hostline, no se cohíbe en nada. Lo percibo desde el mismo PC que te entregan al entrar a la compañía, que no es una máquina convencional, es una máquina de unas características importantes, sin decir la marca, pero es una marca líder también. Entonces esto hace mucho, da un buen nombre en el cliente y da un buen nombre en el mercado. Visualizo a Hostline de esa manera, la visualizo bastante grande, con un crecimiento y obviamente con crecimiento para todos, ¿no? Todos los que estamos ya en la operación vamos a tener espacios de crecimiento seguramente a mediano, corto y largo plazo. Amigo Carlos, ha sido toda una revelación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ángel, por la invitación y que tengan un buen día. Hasta pronto. Hasta luego, gracias.